Egunon. Pues gurekin daukagu Andoni Kortazar, Euskal Herriko Unibertsitateko Egoako Graduondoko programako doktore gaia da. Bere ikerketa gaiak mugikortasun jasangarria eta Espainiar aberen zein Euskal Y-aren inguruko eraginak dira. Horretaz gain, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia aplikatu bosgarrengo sailaren irakaslea da. Tenemos con nosotras a Andoni Kortazar, que es doctorando en el programa de posgrado de EGOA en la Universidad del País Vasco. Su investigación es sobre movilidad sostenible y los impactos ambientales del TAV en España, el AVE, y en Euskadi, la Y vasca. Además, es profesor en el Departamento de Economía Aplicada en la UPV. Y nada, pues... Kenduko dute maskaria, kenduko dute. Bueno, egunon, eskerrik asko invitazioagatik, bai Juliori eta etorri zareten guztioi. Ni aurkezpena gazteleraz daukat, PowerPointa gazteleraz prestatuta ekarri dut, orduan gazteleraz ingo ez, baina nahi izan ez gero bukaeran galderak euskaraz ederto enatxuko nituzke. Primera aclaración, ya soy doctor, ¿vale? O sea que estaba doctorando, pero eso ya me lo quité. Sí, es que venimos de hace 2 años que íbamos a hacer esta charla y estaba justo ahí en medio del fregado, pero bueno, ya eso ya me lo quité. Ya sé, eso no lo hago. Vale, pues yo lo que voy a tratar es de, no demostrar, pero sí dar datos y argumentación para, sí, quizás desmontar ese mito de tren verde o tren ecológico que normalmente etiquetan al tren de alta velocidad. Nosotros hemos hecho un estudio desde una perspectiva ambiental, por lo tanto, nosotros, o lo que vais a ver, van a ser datos siempre desde una perspectiva ambiental. Yo no voy a justificar el tren o dar datos económicos, porque este trabajo ha sido específico en términos ambientales. Vale, entonces, tenéis aquí una presentación y voy a ir hablando encima del texto que veréis, pararé en algunos datos, pero como son tantos, quizás si luego queda alguna duda, pues me decís, ¿vale? Decir también que este trabajo no es solo mío, sino que... Urbillago. No es solo mío, sino que, que también están Gorka Bueno y David Hoyos, que han sido con los que he desarrollado la tesis y, con los que hemos hecho este tipo de artículos. Vale, esta presentación la voy a dividir en 7 partes. Contextualizaré primero un poquito cuál es el estudio, el contexto del estudio, para, llegar luego a hablar un poco de metodología. Muy por encima, tampoco quiero liaros aquí a hablar de metodología, que sería una pérdida de tiempo. Y luego, presentar esos datos o los resultados del caso del AVE y de la Y vasca. No tenemos datos para la línea de Nafarroa todavía, pero los de la Y vasca, se podrían mismamente interpretar como navarros. Y luego, hablaremos de la discusión de los resultados y las conclusiones. Vale, ¿dónde está? Vale, en primer lugar, la degradación del medio ambiente actual es preocupante, es obvia, ya todos los científicos y la comunidad científica lo están diciendo. En respuesta a esa emergencia climática y ambiental global se están celebrando diversas cumbres a nivel mundial. Tenemos las COP21 y la COP25 en Glasgow este último año. El objetivo primordial es que la temperatura de la Tierra no suba más de 2 grados a final de siglo comparados con la era preindustrial. Eso, a nivel de COP21. Y en la Unión Europea tenemos unos objetivos establecidos, que es la reducción de gases de efecto invernadero un 55% con respecto a 1990 para el año 2030 y para el año 2050 que exista una neutralidad en términos de carbono. Vale, son objetivos ambiciosos y son mañana, no es dentro de un siglo, sino que, 2030 está ahí y 2050, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, requieren de cambios profundos y en uno de los sectores donde se tienen que dar cambios más importantes es en el sector de transporte. Ya que, el sector de transporte actualmente en Europa es el responsable del 33% de los gases de efecto invernadero.
Últimamente también nos vienen presentando pues que en términos de transporte el tren de alta velocidad sería una gran solución, es el medio de transporte capaz de liderar esta transición ecológica en el sector y así nos lo han presentado y nos lo están vendiendo. Sí que también pues en términos económicos, de empleo, pero en términos ambientales también. Nos ponen la etiqueta de tren verde o tren ecológico. Pero realmente es un modo de transporte que nos llegue o nos lidere en esa descarbonización. Y sobre todo, cuando afirman eso, ¿en qué datos o estudios se basan? Vale, pues vamos a ver un poco todo eso y veremos los resultados de nuestro estudio. Por lo tanto, para dar respuesta a eso, nuestro estudio analiza el tren de alta velocidad para verificar si nos ayuda en la mitigación del cambio climático y su posible contribución a la consecución de esos objetivos ambientales que acabamos de ver. Vale, como objetivos específicos, dentro de lo que es el tren de alta velocidad, hemos analizado dos casos, que es el tren de alta velocidad a nivel estatal, la red AVE y la Y vasca. El contexto repetir un poquito la introducción, pero el contexto donde situamos este estudio es que, estas crisis climática o ambiental global viene producida por nuestro sistema socioeconómico actual. La industrialización ha provocado una contaminación acumulada durante las últimas décadas y, por lo tanto, hemos llegado a una degradación medioambiental crítica. Al hilo, en 1987 se publicó el informe Our Common Future, que es como un hito dentro de las políticas de medio ambiente, que es donde encima se da definición al desarrollo sostenible y donde primeramente están ya comentando que quizás el crecimiento ilimitado no es posible si partimos de recursos naturales limitados. Entonces se empieza a hablar más de desarrollo y de ese desarrollo sostenible. Empezamos a hablar de sostenibilidad. Se empiezan a alzar voces sobre las correcciones en nuestro modo de vida. Hay que reducir la presión contaminante del sector de transporte y de ahí nace también lo que es la melodía sostenible, que es que la podemos ubicar dentro del concepto más amplio que es el desarrollo sostenible. Se trata de fomentar modos de transporte más sostenibles y ahí es donde encajaría el tren de alta velocidad en las últimas décadas. Vale, tenemos que decir que, en el transporte se da multitud de impactos ambientales, no solo los impactos ambientales que vamos a ver aquí, pero un modo de transporte cualquiera que queramos produce contaminación acústica, se provocan accidentes, contaminación de suelo y aguas, la congestión, la pérdida de tiempo, etcétera. Nosotros, en cambio, para hacer este estudio, no podemos abarcar a todo y nos hemos centrado en 6 indicadores que son referentes en este tipo de estudios y de metodología. Son 2 categorías de impacto, que sería el calentamiento global, ahí tenemos las emisiones de CO2 equivalentes, y la demanda de energía acumulada, la energía que consume. Y luego otros 4 flujos elementales, emisiones, que serían la materia particulada, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles distintos del metano y óxido de nitrógeno. Vale, yo los pongo aquí, me voy a centrar sobre todo en los 2 primeros, en CO2 y en consumo energético, pero aclararlo. Vale, ¿por qué también el indicador de gases de efecto invernadero o esa categoría de impacto de calentamiento global? Porque hoy en día es el estrella y es al que casi todos nos estamos fijando, ¿no? Y como podemos ver en esta gráfica, en este gráfico, podemos ver que los gases de efecto invernadero, entre esos 2 años, yo lo veo bastante pequeño, pero podemos ver que a nivel europeo, en el grupo de 28, cuando estaba el Reino Unido, esos gases de efecto invernadero se han reducido en un 22%, pero los del transporte han aumentado en un 28%. En España no llegamos ni a eso. En este tramo, hasta el 2017, los gases de efecto invernadero han aumentado en un 22% y los del transporte en un 70%. Y en Euskadi hemos reducido en un 6% esos gases de efecto invernadero, pero los del transporte se han aumentado en un 130%. Por lo tanto, actuar en este sector, cuando menos va a ser un reto importante. Dentro de los modos de transporte, en España, de los gases de efecto invernadero que emitimos en 2017, el 72% provienen de la carretera. Entonces, el gran problema está en la carretera.
¿vale? Luego tenemos un 14% en avión y la variación, por ejemplo, podemos ver que del 90 al 2017 los de carretera han aumentado en un 93% que hemos visto antes y los del avión un 110%. ¿Vale? Son los dos sectores en los que, bueno, se está focalizando un poco la atención. Vale, visto el contexto, nos presentan el tren de alta velocidad. ¿Pero qué es el tren de alta velocidad? Bueno, voy a hacer una breve descripción. Es un tren que por nuevas líneas construidas puede superar la velocidad de 200 km/h y la de 200 km/h en líneas adaptadas, ¿vale? Que ya estaban y que, bueno, las han adaptado. No solo es un tren rápido, sino que es un sistema complejo que esconde muchas más cosas y, bueno, que está compuesto por elementos técnicos avanzados, como pueden ser, pues, bueno, sistemas avanzados y específicos de control de seguridad, trenes de alta potencia con un diseño aerodinámico propio, los radios de las curvas tienen que ser más anchos con pendientes más suaves, etc. Por lo tanto, estas estrictas condiciones constructivas y la superación de dificultades orográficas exigen la construcción de muchísimos túneles y viaductos, que en definitiva son los que más emisiones de CO2 y consumo energético van a tener a largo plazo. Por hacer un breve repaso de dónde viene el tren de alta velocidad, bueno, la primera experiencia fue en Japón, en la línea, bueno, con la inauguración de la línea Tokaido-Shinkansen en el 64. A raíz del 64, pues bueno, se ha ido extendiendo esta tecnología. Actualmente está instalada al menos algún tramo en 21 países a nivel mundial. China es el líder mundial con más de 35.000 kilómetros hoy en día en operación, seguido de España, con creo que son casi ya 3.700, 3.800 en operación. Por lo tanto, España es el segundo a nivel mundial, líder absoluto de Europa y, bueno, Euskadi, pues estamos ahí. Vale, bueno, nuestro estudio, como he dicho, lo vamos a enfocar desde una perspectiva ambiental y siempre basado en esos 6 indicadores. Vuelvo a repetir, los dos primeros, calentamiento global, CO2 y consumo energético. Para poder analizar los impactos ambientales que pueda tener un proyecto de alta velocidad, pues bueno, hemos seguido la metodología de análisis de ciclo de vida, que se llama. Es una nueva metodología, digo nueva porque, bueno, lleva unas décadas, pero bueno, en las últimas décadas, a partir del 2000, es cuando se está dando un gran desarrollo en aplicación, en estandarización, etcétera. Y lo que hace es, bueno, es un buen instrumento de evaluación para inventariar todos los impactos ambientales, en base a esos 2 indicadores, en toda su vida útil. No solo lo que puede ser, por ejemplo, en la operación del tren, porque muchos estudios lo que están haciendo es presentar datos de emisiones de CO2 del tren de alta velocidad, pero solo en operación, es decir, cuando el tren se mueve. ¿Y qué pasa de las cargas ambientales o las emisiones de CO2 que se dan en el proceso de construcción y mantenimiento? Bueno, pues nosotros hemos aplicado esta metodología precisamente para tener todo ese ciclo de vida incluido. Es un inventario, por tanto, en resumen, es un inventario cuantitativo de los recursos consumidos y de las emisiones generadas. Y estos resultados los va a mostrar con datos empíricos, ¿vale? Ya bien pueden ser en términos de CO2 o... ¿vale? No somos los primeros que hemos aplicado esta metodología en este tipo de transporte, sino que aquí he resumido, no voy a leerlos, pero bueno, por ver un poco lo que se ha hecho a nivel internacional, que esta metodología se aplica para analizar diferentes modos de transporte, también es aplicable, bueno, en otro tipo de sectores, pero en alta velocidad, aquí están estos estudios, en Estados Unidos, para la construcción de la línea de California, pues han hecho bastantes estudios aplicando esta metodología. Previamente, en la Y vasca, Gorka Bueno y David Hoyos realizaron un estudio aplicando esta misma metodología, pero ya, bueno, ya tiene unos añitos, por lo tanto, esto sería como una actualización. Y a nivel estatal, sobre la red AVE, no hay un estudio que aplique esta metodología y cubra toda la red. Tenemos el de García Álvarez, que lo que hace es un estudio de la línea Madrid-Barcelona y además solo tiene en cuenta la operación del tren. Me ha desaparecido. Vale, básicamente, ¿qué vamos a hacer con la aplicación del análisis de ciclo de vida? Pues lo que hemos dicho, contabilizar todas las cargas ambientales en todas las fases.
Entonces, partimos de contabilizar las cargas que se puedan producir en la fase de construcción y mantenimiento de la infraestructura. A eso le tenemos que sumar todas las cargas que se dan en la operación del tren, moviendo trenes, y a eso hay que restarle, eso sí, todas aquellas cargas que va a ahorrar, porque también puede ahorrar si desplaza pasajeros o mercancías de modos más contaminantes, ya sea la carretera o el avión, es un beneficio que hay que contabilizarlo del tren de alta velocidad. Entonces, lo hemos restado. No voy a entrar en la metodología, simplemente explicar un poquito cómo se hace. Y decir también que, como vamos a restar esas cargas que ahorramos, podemos decir que si esas cargas que ahorramos son mayores a todas las anteriores, las cargas de construcción y la operación, eso quiere decir supondría un beneficio ambiental, un balance ambiental neto del tren de alta velocidad, ¿vale? Porque, voy a presentar los datos y luego lo volveré a explicar, si no. Vale, para empezar, calculamos las cargas de construcción y para ello nos hace falta varias cosas. Primero es el trazado. Necesitamos el trazado completo y con detalle. Necesitamos mediciones. Necesitamos saber cuántos túneles hay, cuál es la longitud de cada túnel, cuántos viaductos, la longitud de los viaductos, etc. Eso lo hemos hecho a través de Google Earth. Hemos tenido que, me tocó a mí, precisamente, hacer una medición exacta de un repaso exhaustivo de todo el trazado del AVE, incluida la griega vasca, y hacer las mediciones. Vale, entonces, ahí tendríamos ya un diagrama completo y detallado de lo que es la red AVE. Y a esas mediciones hay que aplicar unos coeficientes. Esos coeficientes están en bases de datos, se aplican con un software y, haciendo multiplicaciones y sumas, obtenemos lo que son las cargas de construcción y mantenimiento. Vale, los coeficientes los hemos obtenido de este trabajo, lo pongo aquí por, ser fiel a los que nos dan los coeficientes. Es un trabajo de referencia y la misma UIC, lo pone como un trabajo bastante completo. Dentro de lo que es el trazado, lo que os he dicho, todos los viaductos, movimientos de tierra, túneles, travieses y balastos, raíles, etc. Y para eso, ese trabajo anterior, dispone de coeficientes. Este es un ejemplo de cómo lo hemos hecho, Google Earth, aquí está, y este es el viaducto que está en el nudo de Vergara, que es justo donde se unen los ramales de las tres capitales. Este es el viaducto, me parece, más alto de la Y vasca, que creo que tiene 91 metros de altura, y de longitud así lo medíamos, dispone de una regla bastante apta. Vale, luego a las cargas de construcción hay que sumarle las cargas en términos de CO2 y consumo energético de la operación del tren, es decir, de mover trenes. Para eso necesitamos, en primer lugar, datos de demanda. Aquí viene siempre el gran problema. Datos, información, muy poca. La que existe publicada normalmente es muy parcial, escondida en estadísticas de datos de alta velocidad dentro de los que son de larga distancia. Y ahí hemos tenido que jugar un poco, pedir bastante dato y, al final lo que hemos hecho ha sido conseguir datos de transporte de demanda de alta velocidad a través de medios de comunicación. Y lo mismo, a esos datos de demanda de pasajeros hay que multiplicarlos por coeficientes. Estos son unos coeficientes que tenemos, simplemente lo he puesto para que os hagáis una idea, no voy a entrar a valorarlos. Y sí decir que estos coeficientes los obtenemos de una base de datos que se llama EcoInvent y los hemos procesado con un software que se llama OpenLCA. Vale, y lo dicho, a esas dos sumas grandes de esos dos bloques hay que restar los posibles beneficios de un tren de alta velocidad, que es todo aquello que atrae o quita de otros modos de transporte más contaminantes, en este caso de la carretera y del avión. Hemos obtenido información de dos trabajos previos del 2015, datos también públicos de ADIF de 2015, sobre porcentajes de desplazamiento. Los damos como bueno, son datos de la Administración y aplicamos el coeficiente y listo. Vale, entonces, ya explicada la metodología, la hemos aplicado en el primer caso, el estudio de caso de la red AVE. Voy a hacer una breve introducción. Es la red de alta velocidad más extensa de Europa, segunda del mundo. En 2016 constaba de casi 2.600, ahora son más. Esta es la disposición de la red.
No está la Y vasca porque todavía está en construcción, ni la de Navarra, ni la conexión con Palencia, con Venta de Baños. La primera línea, que es la de Madrid-Sevilla, se inauguró en el 92 con motivo de la Expo de Sevilla. Actualmente tiene un diseño radial partiendo de Madrid y sale a los diferentes extremos de la península, en 4 corredores: el corredor andaluz, catalán, el del norte, que estaría ubicado la Y vasca, y el de Levante. Es totalmente construcción nueva. En muy pocos lugares se han utilizado infraestructura de Renfe de ancho ibérico anterior. Casi todo es infraestructura nueva, plataforma nueva, superestructura nueva, todo nuevo. Los trenes se mueven a velocidades entre 250 y 300 km/h de media. En ancho internacional, este es un detalle importante, ancho internacional le llamamos al ancho de vía de 1,4. Históricamente, en el Estado, todas las líneas de Renfe y cercanías y media distancia, etcétera, son de ancho ibérico, 1,6. Esto produce un efecto barrera. ¿Por qué? Pues la idea también es que trenes, por ejemplo, los Alvia, que puedan discurrir por la red convencional, puedan discurrir por la línea o la red de alta velocidad. Y para ello lo que han hecho ha sido diseñar trenes con eje variable, que le pueden cambiar cuando quieran, en puntos exactos, en cambiadores de ancho, que actualmente existen 20 en la red de España. Y este es un dato importante porque en pocas redes internacionales pasa esto, y a nivel global, porque esto cubre toda la totalidad de la red. Por lo tanto, el objetivo del análisis es aplicar esta metodología para analizar si realmente esta red de AVE contribuye a conseguir esos objetivos en términos ambientales, que hemos dicho, los de 2 grados y del 55% para 2030, analizando lo que es la red de AVE al año 2016. ¿Vale? Son los datos que teníamos y aclararlo está bien. Para la aplicación de esa metodología hemos necesitado datos y lo que hemos dicho, hemos hecho un repaso exhaustivo de toda la red, y en esta tabla, en esta mini tabla, queda resumido ese repaso. Lo que realmente más nos interesa son viaductos y túneles, que son, no voy a decir los más contaminantes, pero sí los que más recursos requieren en términos de CO2 y de energía. Vemos, por ejemplo, que la media en túneles, en la red AVE, es casi el 10%. Este es un dato importante porque luego cuando comparemos con la Y vasca vais a alucinar. Pero en la red AVE, el 10% del trazado son túneles y no llega al 7% viaductos. El resto va sobre plataforma al aire libre. Otro de los datos que hemos necesitado es la demanda, que necesitamos número de pasajeros que entren a utilizar la red AVE, pero no solo eso, necesitamos también las distancias que recorren. Lo que nos interesa a nosotros es el aprovechamiento de la red. Que nos digan que por una línea van 100 pasajeros nos dice poco, porque quizás en una línea de 100 kilómetros solo la utilicen 10 kilómetros. Estamos desaprovechando 90. Entonces, requeríamos el número de pasajeros, pero también las distancias, que lo pueden calcular fácilmente hoy en día con los tornos, y lo tienen. Pero no nos lo han facilitado y tuvimos que recurrir, lo que he dicho previamente, a medios de comunicación, y El País y El Independiente nos pasaron unas estadísticas, unos exceles, con información parcial, pero bastante válida. Y a partir de ahí, nosotros lo que hicimos es una estimación, diseñando un algoritmo que hizo Gorka, nuestro compañero, y con eso pudimos obtener lo que es la densidad de transporte. Densidad de transporte es la que tiene en cuenta la distancia y calcula la demanda en términos de pasajeros equivalentes sobre infraestructura completa. Vale, este es el resultado de la estimación de demanda, que nosotros partimos de datos reales, pero que ciertamente hemos hecho una estimación, y veis aquí en rojo son las demandas por cada una de las líneas y el total. Es decir, que por la red AVE circulan 4,17 millones de pasajeros sobre infraestructura completa. Pero aquí hay que estar un poco atento para ver que esa media es una media, y por todas las líneas no discurren o se desplazan los mismos pasajeros. Vemos que el corredor andaluz tiene una media de 5,3, 5,4 casi, pero en el norte 1,3.
En Cataluña 5,8 y en Levante 2,7. Vale, de momento los dejamos ahí, luego recuperar estos datos, pero bueno, son demandas, puedo adelantar, que son muy bajas comparadas con otras experiencias internacionales y lo que dice la literatura al respecto. Vale, para aplicar esta metodología y mostrar los resultados, hemos diseñado diferentes escenarios posibles. El escenario base es el más probable, el que la administración prevé, y aparte de ese nosotros hemos hecho cambios en ciertas variables para ver cómo responde el modelo ante posibles cambios de futuro, como puede ser la electrificación del transporte o que aumente la demanda o la ocupación de los vehículos particulares, etcétera. ¿Vale? Luego entraré cuando muestre los resultados. Vale, en esta tabla ya muestro los resultados para el escenario base, es decir, en base a la información que nos han dado, aplicamos la metodología y estos son los resultados. Tenemos aquí en rojo la línea y es el balance de impacto ambiental, ¿vale? No lo tenéis que entender, lo tenemos en rojo, pero sí, por ejemplo, en términos de calentamiento global, en CO2 nos da negativo. Y eso ya os he dicho, que si da negativo quiere decir que es un beneficio ambiental. Sí, pero anual. ¿Vale? Entonces, nosotros sabíamos o hemos supuesto, cuando construyes una infraestructura de este calibre, las cargas de construcción ya son previas al primer año de operación del tren. Esas cargas que venimos acumulando hay que amortizarlas. Y las amortiza, desplazando pasajeros desde otros modos de transporte al tren de alta velocidad. Es decir, mostrar estos resultados en términos de años que necesito para amortizar esas cargas iniciales. Y aquí abajo tenéis total red AVE con esa media de transporte, que se necesitarían 15 años para amortizar las cargas en CO2. Que diréis, bueno, no es mucho. Algunos lo dicen, no es mucho. Pero es la media del total de la red. Si vamos a cada uno de los corredores, vemos que, por ejemplo, el corredor andaluz, que tiene una demanda aceptable, vamos a decir entre comillas, necesitaría 9 años, y el de Cataluña 12. Sí, pero ¿qué pasa en el corredor del norte? Justo el que nos pilla a nosotros, que necesita más de 70 años, casi 80 años, para amortizar las emisiones de CO2 producidas en la fase de construcción y mantenimiento. Consumo energético, las emisiones que se puedan generar, o consumo energético acumulado, 100 años. Y en el corredor de Levante, parecido, donde lo tengo aquí abajo. No llega a esos 80, pero son 20, 21. NC quiere decir que no compensa, por ejemplo, en materia particulada no compensaría, 80, etcétera. Es decir, tenemos dos corredores que en términos ambientales podríamos decir que son aceptables, entre comillas, luego lo voy a explicar, pero otros dos que los resultados ya nos están diciendo que aquí pasa algo. Esto lo he dicho y... Vale, por lo tanto, existen grandes diferencias entre corredores. ¿Qué es lo que no han hecho? Han decidido construir toda la red sin analizar cada uno de los casos. Vale, por lo tanto, lo que ponemos aquí es, quizás hay que analizar caso por caso y ver qué líneas merecen construirlas desde una perspectiva ambiental. En estas tablas, que tampoco quiero que las leáis, simplemente recogen los resultados, todos los resultados del análisis de sensibilidad, de todos los escenarios que hemos planteado. Y lo que nos dice básicamente, vais a ver aquí muchos números, pero básicamente la respuesta es la misma. El corredor del norte, donde está la Y vasca, y el corredor de Nafarroa, y el corredor de Levante, los resultados no son nada buenos, son bastante malos, vamos a decir, y los otros, corredor catalán y andaluz, no son muy buenos. ¿Vale? Pero bueno, luego si queréis entramos a valorar algunos resultados, pero mucho... Vale. Brevemente voy a explicar la respuesta del modelo ante el análisis de sensibilidad, lo de plantear diferentes escenarios, y hemos visto que si en un futuro se incrementa la tasa de ocupación de los vehículos, cosa que puede ser muy probable porque es lo que las diferentes políticas de transporte están invitando a eso, vamos a llenar más los coches. Si llenamos más los coches, ojo, ya atraer pasajeros del coche es menos beneficioso en términos ambientales para el AVE, para el AVE o para el tren de alta velocidad. Entonces, todo aquello que mejore en otros modos de transporte más contaminantes no es tan beneficioso para el tren de alta velocidad. Y lo que vemos en estos 4 puntos es lo que explicamos. Si se duplica o aumentamos la tasa de ocupación de los vehículos particulares, empeoramos el balance ambiental del AVE, que ya no era muy bueno. Si, por ejemplo, introducimos el vehículo eléctrico, aún más. Y lo mismo si, además de tener el vehículo eléctrico, la producción eléctrica es 100% renovable. Entonces, todas las mejoras que pueda haber en materia
de transporte en un futuro empeorarán ese balance del tren de alta velocidad. Vale, el segundo caso que analizamos es el de la Y vasca. También brevemente voy a contar un poco el contexto, ya lo habéis, bueno, Julio lo ha explicado muy bien, pero hay un par de cosas que sí interesa para luego, cuando hablemos de las conclusiones, volverlas a recuperar. Primero, forma parte del corredor norte del AVE, es una conexión estratégica a día de hoy, por lo menos así la han valorado, entre España y Francia. Bueno, 3 grandes estaciones, Gasteiz, Donosti, Bilbo, además de 2, parece ser, porque bueno, esto suelen ir cambiando según como les dé, Eski Itxaso e Irún otra. Es también totalmente construcción nueva, son más o menos 190 kilómetros de extensión lineal y las obras comenzaron en 2006, esperaban que para 2015 ya estuviera el tren andando, ahora están diciendo 2027-2028, igual ponemos estaciones temporales a las afueras de Bilbo, en Basauri, no sé, en tienda de campaña, no sé cómo lo harán, pero bueno, 2028 y a ver. Vale, aquí repetir un poco, bueno, esta foto la he pegado porque acabamos de recibir información, nos han facilitado información desde la Administración y es curioso cómo tienen pensado hacer la conexión con Iparralde, bueno, con Francia. Si os fijáis, la línea azul... Voy a hacer una cosa. Epa. Bueno, no sé si se ve, más o menos. Bueno, tenemos aquí en azul lo que sería la Y vasca, que se juntaría en Astigarraga con la línea convencional, con la que viene creo que de Altsasu, ¿no? Esta Hernani. Y en Astigarraga, claro, tienen un gran problema. Ahora lo voy a mencionar, bueno, pero ya lo adelanto. La Y vasca está diseñada para el transporte mixto, es decir, para pasajeros y mercancías. Y esto es la leche, esto lo cambia todo. En primer lugar, porque mercancías por alta velocidad no van en toda la red AVE. El gobierno estatal ya ha dicho por A y por B que no van a ir nunca mercancías por la red de AVE, es decir, que más allá de Jundiz, de Gasteiz, o bueno, saliendo de Araba, no está preparada la estructura para que vayan mercancías, y lo mismo ha dicho Francia. Es más, no hay alta velocidad desde Dax, me parece, hasta Bayona. Y ha dicho que no piensa hacer ninguna adaptación o ningún cambio, o por lo menos pensarlo, nunca antes de 2030. Pero aún así, claro, el gobierno vasco dice, bueno, nosotros vamos a prepararnos para sacar mercancías para Francia. Si os fijáis aquí justo en Astigarraga, por la izquierda hasta Donosti y dando la vuelta por Jaizkibel, Pasaia, llegaría aquí hasta Oiartzun. Por esta línea de izquierda quiere que vayan los trenes de alta velocidad de pasajeros y por la derecha va a construir otra línea nueva para las mercancías para ir al puerto de Pasaia, que da una vuelta y aquí en Oiartzun, pues bueno, juntarían. Y luego a partir de aquí, pues bueno, a Irún, y cómo harán la conexión, pues bueno, no se sabe. Vale, esto lo acabamos de recibir y bueno, parece ser que es otra de las opciones que están barajando ahora y bueno, hemos visto tantos cambios ya que, bueno. Vale, lo mismo, la Y vasca está en ancho internacional también, 1,4, sobre una orografía muy montañosa, es decir, que hay que hacer muchos túneles y trazado y viaductos, y vemos que del trazado el 70% discurre por túneles y viaductos. En el otro, en el AVE, era el 16%, aquí es el 70%. No son comparables. Aquí ya estamos viendo que el consumo energético y las emisiones van a ser muy altas en la fase de construcción, y así han sido. Bueno, tráfico mixto, las velocidades de pasajeros, prácticamente como las del AVE, y las de mercancías, eso sí, tendrán que viajar a velocidades medias entre 90 y 110 kilómetros hora. Bueno, las condiciones específicas de construcción, volúmenes altos de hormigón, consumo energético, movimiento de tierras, etc. Y es más, el hecho de que sea una construcción tan técnica y que consuma tantos recursos, parece que desde el gobierno vasco y desde diversas instituciones lo ponen en valor. Es más, esta foto es de un documento, de un informe del gobierno vasco y, pues bueno, parece que sacan pecho a la hora de etiquetarlo como un proyecto faraónico y, ostras, que la que estamos haciendo aquí es, pues bueno, pues no de Bilbao, pero prácticamente. Es más, ellos en este informe lo que dicen es que el tramo entre Bergara y Astigarraga, esa construcción, supondría la construcción de 12 pirámides de Keops. Y lo pusieron así, tal cual, ¿vale? En el 2012. Y bueno,
Lo cual nosotros podemos ver que decir, joder, hacer una construcción de esta envergadura, yo veo CO2 y mucho consumo energético, es decir, contaminación. Ellos ven, pues bueno, pues pirámides. Pero es que a la vez de ponerlo o etiquetarlo como faraónico, a la vez también están diciendo, Arantxa Tapia, la Y vasca es el salto cualitativo más importante en la transición ecológica de nuestro país. Y digo, para decir esto, ¿en qué estudio se basa? Porque decirlo así tal cual, sin tener ningún fundamento, pues me parece que es gratuito. Vale, por lo tanto, aplicamos la metodología a este caso en concreto para ver si la Y vasca nos lleva o favorece cumplimiento de esos objetivos a nivel internacional, es decir, el COP21 y... Para aplicar esta metodología, lo mismo que en el AVE, necesitamos datos. Primero es el trazado, está en obras, hay muy poca información pública. Si recurrís a Google, pues encontráis siempre información parcial y, como veis, de 2012 a 2021 han ido cambiando muchas veces incluso el trazado, dónde van a poner estaciones, ahora van a poner estaciones temporales. Bueno, hemos tenido que realizar un repaso exhaustivo del mismo trazado que está en obras, pero sobre proyecto. Y ese proyecto no nos ha venido desde la Administración, sino que nos lo facilitó HT Gelditu, ¿vale? Bueno, contactamos con ellos y tenían hecho sobre Google Earth pues ese repaso. Aquí resumimos lo que os he adelantado antes, la distribución en kilómetros y en porcentaje del trazado, pues que de los 190 a 105 va sobre túneles, bueno, el 70% del trazado, túneles y viaductos. Sobre datos de demanda no tenemos, todavía como no está en operación no hay datos reales, son todo estimaciones, pero claro, cuando hemos adentrado a hacer un análisis o una búsqueda de datos reales, de estimaciones, hemos visto que los datos bailan, parten desde muy bajos a muy altos y ahora pues se van dando cuenta y van corrigiendo y van bajando un poco los altos. Pero bueno, nosotros hemos partido siempre de datos oficiales, hemos tenido que elegir, es decir, a todos no le podemos dar, porque es que algunos que ni se parecen, ya lo veréis. Y en definitiva, bueno, cogimos datos de demanda de documentos de ADIF, ¿vale? Pues el responsable de las infraestructuras de alta velocidad y la estimación en base a esos datos reales, pues nos sale que por la Y vasca viajarán 3,11 millones de pasajeros sobre infraestructura completa. Y también se transportarán 9 millones de toneladas sobre infraestructura completa, ¿vale? Es nuestra estimación a partir de los datos reales de ADIF. Para ver cómo responde el modelo, lo mismo que antes, hemos diseñado un escenario base, que es el escenario optimista que ellos prevén, y luego, a partir de ahí, pues nosotros cambiamos ciertas variables para ver cómo responde ese modelo ante cambios, por ejemplo, en la tasa de ocupación de vehículos o que introduzcamos el vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. Y vamos ya a los resultados. Resumimos aquí los resultados del balance impacto ambiental neto de la Y vasca y en términos de CO2 también nos da negativo. Y dices, bueno, pues es un beneficio, lo que hemos dicho antes, es un beneficio ambiental, sí, anual. Pero eso lo tenemos que siempre, ¿no?, trasladar a cuántos años necesito para amortizar las cargas de construcción y mantenimiento que ya tengo para el primer año de operación. Y nos sale que en términos de CO2 se necesitarían 11 años y 8. ¿Qué pensaréis? ¿Son pocos? Sí, son pocos. Pero claro, la trampa está hecha y ahora la vamos a ver. Vale, es que me he saltado esto. Vale, los resultados podrían considerarse beneficiosos, pero la demanda de transporte de mercancías desplazadas tiene una importancia crítica. Claro, ¿por qué se dan estos resultados que podemos etiquetar como positivos? Que tampoco lo son, 11 años y 8 años. No son positivos. Pero, bueno, no son muy altos. ¿Por qué? Porque los datos de demanda publicados son muy altos a partir de la Administración. En mercancías, ahora lo veremos, son datos que ni se lo creen ellos. Y, bueno, ahora entraremos a evaluar esos datos de demanda, ¿vale? Vamos a quedarnos con que no son resultados del balance muy negativos, pero sí, ya adelantamos que es porque depende mucho de la demanda que vamos a traer de mercancías. Vale, para ver un poco cómo responde el modelo ante cambios en las variables, lo mismo que antes. Si aumentamos la tasa de ocupación del vehículo, empeoramos todavía más el balance de la Y vasca.
Si reducimos la demanda, es decir, las demandas que nos han dicho, si fueran la mitad, luego son la mitad de lo que nos dicen, los resultados empeoran significativamente, es decir, que no llegarían a compensar seguramente las cargas iniciales de construcción, etcétera, etcétera. Vale, es lo que resumimos aquí, no quiero liaros en datos, porque luego las conclusiones están todavía más claras. Vale, por lo tanto, como resumen de estos resultados, los beneficios ambientales que pueda reportar la puesta en marcha de la Y vasca dependen críticamente del transporte masivo de mercancías desplazado de la carretera al tren de alta velocidad, es decir, nos están diciendo que va a quitar casi todos los camiones de la carretera y los va a traer al tren de alta velocidad. Pero es que existen serias dudas de que la Y vasca pueda transportar ese volumen tan alto de mercancías. Y vamos a sacarle el cálculo. Pero también hemos visto, o sabemos, que si por la Y vasca finalmente no se transportaran mercancías, que es algo probable, solo con transporte de pasajeros, esto sería, en términos ambientales, una catástrofe. Vale, entonces, ya tenemos los resultados, bueno, ligeramente... ¿Me he hecho un trago? Los resultados ligeramente presentados, vamos a analizarlos, vamos a discutir y vamos a ver qué hay detrás de ello. Vale, podemos ver que el balance ambiental neto de la red AVE en el escenario base, sin ser perjudicial, es modesto. Hemos visto que el factor más influyente es claramente la densidad de transporte. Lo que cambia todo es la densidad de transporte, pasajeros y mercancías. Y precisamente vemos que, bueno, para tener un resultado modesto es porque la demanda de 4,17 millones de pasajeros sobre infraestructura completa no es muy alta. Y es que, bueno, pues existe en la literatura específica, lo que nos están diciendo es que, joder, para tener un proyecto de alta velocidad y que en términos ambientales sea un beneficio mínimo, tienes que tener en el primer año de operación mínimo 10 millones de pasajeros en infraestructura completa. España tiene 4,17, pues está muy lejos de los 10, pero es que Euskadi, ya hemos visto, la Y vasca, eran 3. Por lo tanto, esos 4,17 están lejos de lo mínimo establecido y en esta tabla recogemos las demandas que tienen otras líneas a nivel internacional. En rojo está la Y vasca y la del AVE, pero Francia, por ejemplo, la del TGV, casi transporta 25 millones de pasajeros en infraestructura completa, en Alemania casi 11, Italia está un poquito a nuestro nivel, China 18, China con esa red tan extensa que tiene, pero claro, está uniendo núcleos densos demográficamente hablando, y Japón casi 100 en alguna de las líneas, etcétera. Vale, por ver un poco las demandas a nivel internacional y compararlas con las de aquí. Pero es que además, bueno, nosotros hemos elaborado este gráfico para ver un poco la respuesta de las demandas, de las necesidades de transporte, en este caso del AVE, ante futuras extensiones. Vemos que la densidad de transporte responde en términos positivos siempre y cuando unas centros o núcleos con densidades demográficas altas. Eso ya lo han hecho, eso ya está. Es decir, como Madrid-Andalucía y Madrid-Cataluña ya estaba. Lo que pasa es que han ido extendiéndola a todos los lados y eso lo que hace es descender la densidad de transporte. Y futuras extensiones no van a hacer más que todavía bajarla más. Y ahí entra la Y vasca y Nafarroa. En este gráfico lo que vemos es que en el 2009 tocó pico la red AVE en cuanto a demanda y que de ahí futuras extensiones a partir del 2009 no han hecho más que descender esa densidad de transporte. Y ya no hay ciudades sin conectar, ciudades con una densidad demográfica alta. Vale, en cuanto a la Y vasca, también vemos que el factor principal para tener ese balance ambiental que hemos dicho relativamente positivo es la demanda, es la densidad de transporte y, sobre todo, el tráfico de mercancías, los camiones que va a quitar de la carretera. Pero vamos a ver ahora si realmente va a poder quitar tanto. Porque existen serias dudas. En primer lugar, ¿por qué quizás no quita tanto camión o tanta mercancía de la carretera? Porque por la Y vasca pueden transportar mercancías, pero por el sur y por el norte no. ¿Solo se van a transportar dentro de Euskadi mercancías? Bueno, pues pueden, pero ¿tiene sentido? Pues no lo sé, pero no tiene ninguna pinta. Pero es que además existen limitaciones técnicas.
En base a la demanda que ellos nos habían publicado, esa que os he dicho antes, de Adif de 2015, en el primer año de operación de la Y vasca circularían 6,4 millones de mercancías. Eso implica que por la Y vasca van a tener que circular 40 trenes de mercancías al día, 20 trenes de mercancías por cada sentido, o un tren de mercancías cada 72 minutos. Eso en el primer año de operación, porque las previsiones es que esa demanda de mercancías se vaya duplicando, creo que cada 10 años, y al final en 2050 es como... o sea, que van a pasar trenes cada 10 segundos de mercancías, no lo sé. Vale, desde una perspectiva operativa, eso es muy difícil de coordinar todo ese tráfico, esos 40 trenes de mercancías, más los trenes de pasajeros. Trenes de pasajeros a velocidades... Pues los trenes de mercancías casi van a 100 km/h, pero los de pasajeros tienen que ir a 250. No se pueden adelantar. ¿Van a poner apartaderos? Sí, pero ¿cada cuánto? Coordinar este volumen de tráfico es casi imposible. Por lo tanto, podemos decir que esa demanda de mercancías es revisable y ya lo están haciendo. En datos que acabamos de recibir ya están tirando para abajo. Pero claro, tampoco pueden tirar muy para abajo. Porque si tiran para abajo dices, ostras, si con solo transporte de pasajeros y un poco de mercancías, el balance en términos ambientales es desastroso. Vale, hemos visto que en términos de... O sea, si por la Y vasca finalmente solo transportaran pasajeros, vemos que en términos de emisiones y de consumo energético sería un fracaso. Y eso es porque la densidad de pasajeros es muy baja. Son 3,1 millones de pasajeros, comparado con ese 10 millones que nos decían, está muy lejos. Pero es que es más, también Adif, en uno de los informes, recomienda utilizar la línea convencional Madrid-Irún para el transporte de mercancías. No lo recomienda por la Y vasca. Y eso lo dice Adif. Y aquí, bueno, lo que hemos hecho ha sido resumir un poco esos dos escenarios más probables, que son los que por la Y vasca circulen muchísimas menos mercancías o no circulen. Y lo que vemos es que ya, si realmente pasa eso, y es lo más probable, es que las emisiones de CO2 tarden 53 años en amortizarse en uno de los escenarios con menor transporte de mercancías y si no hubiera 110 años. Vale. Pero además habíamos visto esos balances y decíamos, bueno, no son tampoco muy negativos, no son muchos años, 15, 10, vale, bueno. Pero eso sobre las emisiones globales, las emisiones totales de transporte en España y en Euskadi, ¿qué supone? ¿Realmente sería un ahorro o qué sería? Y podemos ver que esos ahorros, esos beneficios son muy limitados, si no insignificantes. El AVE, en este caso y en base a nuestros resultados, ayudaría a reducir en menos de un 1% las emisiones de transporte y en menos de un 0,5% el consumo energético del sector de transporte en España. En el caso de la Y vasca, ese balance no tan negativo y encima con la demanda de mercancías que dicen ellos, solo supondría un ahorro del 3% de las emisiones en el transporte y un 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Euskadi. Por lo tanto, son resultados con muy poco peso, dado el estado de emergencia climática en el que estamos, y con esos objetivos para 2030 y 2050. Las cuentas no salen. Y nosotros también, bueno, de manera gratuita, hemos elaborado alternativas posibles que puedan obtener estos mismos resultados, pero sin tener que construir una alta velocidad. Y es muy fácil, en base a nuestra modelización, obviamente. Hemos cogido el corredor catalán y el de la Y vasca y hemos cogido mejoras que puedan insertarse en esa autovía desde Madrid, por ejemplo, a Cataluña, a Madrid-Barcelona. Y, por ejemplo, si aumentamos la tasa de ocupación de los vehículos en esa misma autovía, se obtiene mejor rendimiento en términos ambientales que el AVE o el tren de alta velocidad. En este gráfico vemos que en el corredor de Cataluña, este era el balance del AVE, nos quedamos con 303, pero si, por ejemplo, aumentamos o duplicamos la tasa de ocupación de los coches en esa autovía, el resultado es este, son casi 900. O sea, estamos triplicando la mejora solo aumentando la ocupación de los vehículos.
Y en los dos siguientes, pues bueno, si los vehículos fueran eléctricos, todavía más. Y si encima, además de los vehículos eléctricos, la electricidad fuera de origen renovable 100%, es decir, que no quemamos carbón para producir electricidad, pues estamos multiplicándolo por 5. Bueno, pues dado que las reducciones generales del impacto ambiental derivadas de la operación del AVE y de la Y vasca, en el escenario de referencia el más optimista dado por las administraciones, son insignificantes, podemos asegurar, y en base a ese estudio, que la capacidad del AVE y de la Y vasca para mitigar el cambio climático y reducir la dependencia de la energía es claramente insuficiente en el actual contexto de crisis ambiental global que exige una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos resultados dependen de esa baja demanda estimada, que hemos visto que la Y vasca 3,1, el corredor norte 1,3, corredor de Levante 2,7 y que bueno, los corredores de Andalucía y Cataluña que tienen mejores resultados tampoco suponen mucho sobre ese ahorro global. Y por lo tanto lo que vemos es que lo que hay que hacer es analizar caso por caso y construir solo aquellos que aseguren un beneficio ambiental. No construir aquellos que, por ejemplo, no tengan suficiente demanda en términos de pasajeros y mercancías. Hemos visto que existen mejores alternativas mucho más aplicables que construir una infraestructura de este calibre y a nosotros siempre nos gusta, sobre todo a David, comentar lo que es la jerarquía del transporte, que lo primero que hay que hacer es reducir demanda de transporte, tenemos que movernos menos y sobre todo tener que utilizar menos transporte, aumentar la ocupación de los vehículos, promover la tracción eléctrica, que lo están haciendo, pero veremos si en un futuro esto funciona, y que la electricidad sea renovable. Y ya, bueno, para terminar, un par de citas que nosotros podemos decir en base a nuestros estudios y que nos meterán caña por todos los lados, pero bueno, son estudios que hemos hecho con metodología que está ahí, que no es nuestra, que la utiliza la comunidad científica y con datos que ofrece la Administración. Pero es que además nosotros nos basamos en estos estudios. Instituciones a nivel europeo e internacionales también están dando tirones de orejas por doquier. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo en el 2018 dijo que la red de alta velocidad europea es un mosaico de líneas nacionales sin una coordinación transfronteriza adecuada, planificadas y construidas por los Estados miembros de manera aislada. Y en el 2020, la Agencia Europea del Medio Ambiente dice que las medidas actuales para limitar los impactos ambientales y climáticos del sector de transporte en Europa no parecen ser suficientes para alcanzar los objetivos a largo plazo de la UE. Está claro que no. Y por cerrar un poco el círculo, estamos viviendo una emergencia climática real, actual, y está aquí ya vamos tarde. No es que todavía nos queda, no, vamos tarde. Promover este tipo de infraestructuras hoy en día, que encima tienen este tipo de resultados en estudios que, bueno, académicos o científicos, no tiene ahora mismo cabida. Tenemos unos objetivos que ya estamos viendo que aplicando estas políticas no vamos a llegar y en cambio no las cambiamos. Están promoviendo este tipo de proyectos por otro tipo de razones, pero no pueden promover este tipo de proyectos desde una perspectiva ambiental. Ese era el objetivo de poder demostrar, por lo menos con este estudio, que en términos ambientales la alta velocidad puede funcionar en algunos lugares, sí, analizado caso por caso, pero aquí, por ejemplo, en la Y vasca y el corredor norte del AVE, no. Y pues nada, es que ricasco. No sé.